vamos a dar paso a nuestra última conferencia con el señor Juan Manuel Lopera. El título de la conferencia es Ejes Esenciales para el Desarrollo Social Sustentable aplicando las TIC. Una breve reseña de Juan Manuel Lopera. Nació y fue criado y se crió en Bello, Antioquia, en Colombia. Es un emprendedor exitoso con su propuesta de Aulas Amigas, un proyecto que está transformando la educación del mundo con tecnología. Junto a su equipo de más de 250 personas y cerca de 20 oficinas en países como México, Ecuador, Argentina e India, Juan Manuel ha decidido creer que puede dejar una huella en la educación, aun cuando por razones económicas debió abandonar la universidad cuando recién la comenzaba. Juan Manuel fue reconocido como Bellanita Ilustre durante la celebración de los 100 años de su municipio, Bello. Fue reconocido como empresario modelo de la Cámara de Comercio de Medellín, declarado joven empresario más sobresaliente de Antioquia, top de la Cámara Junior Internacional, premio a la empresa más innovadora del país durante 2 años consecutivos, reconocido con la Orden de Caballero del Congreso de la República, TR35 de MIT como Emprendedor del Año y otros importantes reconocimientos internacionales a la innovación y la educación. Juan Manuel, bienvenido al Congreso Internacional de Tecnología, Ciencia y Educación para el Desarrollo Sustentable y quedamos atentos a lo que nos vas a compartir en tu conferencia. Bueno. Rolando, muy buenas tardes, ya casi noches aquí en Colombia. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues, teniendo en cuenta que seguramente ya han escuchado muchas presentaciones, voy a tratar de ser lo más productivo y lo más efectivo posible en mi presentación. No sé si ya pueden ver mi pantalla, Rolando. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Yo quiero contarles sobre todo, y sobre todo con esa presentación, es como emprendedor, más que desde el punto de vista educativo, aunque vamos a hablar un poco de educación, sí quiero contarles que como emprendedor desde hace casi 15 años decidí dedicar mi vida a los maestros. Por eso van a ver ahí en la pantalla que debajo de Aulas Amigas, que es el nombre de la compañía que fundé al terminar el colegio, dice maestros que inspiran, porque realmente esa es mi apuesta de vida y realmente creo que ser maestro es la labor más importante del mundo. Ahora voy a contarles un poco por qué llego a esa conclusión personal, digamos, y definitivamente porque creo que la innovación educativa y la tecnología en la innovación, en la educación se ha perdido un poco de rumbo y hay que reenrutarlo hacia los maestros que inspiran. Bueno, esa es un poco la discusión que voy a compartirles en un rato. Y para comenzar, quiero contarles que hace poco estaba en una conferencia precisamente con unos estudiantes de una normal, eran alrededor de unos 200 estudiantes, y yo les preguntaba que si alguna vez habían soñado con ser superhéroes. Y si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, si alguna vez soñaron con ser superhéroes, pues muy probablemente todos se acuerden cuando se ponían alguna sábana o algún trapo en el cuello y soñaban que era Superman o la Mujer Maravilla. Y así pasó. La mayoría de estos 200 estudiantes decían que habían soñado con ser superhéroes alguna vez. Pero luego de eso, y además teniendo en cuenta que estas personas estaban preparándose para ser maestros, les pregunté cuántos de ellos habían soñado con ser maestros de escuela. Y se imaginarán algo que es bastante triste en realidad, pero absolutamente ninguno de los 200 estudiantes levantó la mano. Ninguno de esos 200 próximos maestros levantó la mano de que alguna vez había soñado con ser maestro de escuela. Y entonces ahí uno se pregunta un poco de qué es lo que nos espera con las nuevas generaciones de maestros, teniendo en cuenta que ser maestro es una tarea bastante difícil, más allá de lo que seguramente muchas veces los padres de familia creen o la gente cree que el maestro simplemente se ocupa unas 4 horas o 5 horas al día dando clase y que después de eso tienen todo su tiempo libre y que seguramente no tienen mucho más que hacer en sus casas, pero que la vida real es bastante distinta a esa, ¿no? Que sí, y ustedes que son maestros seguramente son muy conscientes de eso, que realmente la labor de ser maestro requiere bastante de vocación, porque ahora además, tristemente, en nuestros países es una labor mal pagada. Si nos fuéramos a países con casos exitosos de educación, donde en Finlandia, por ejemplo, encontramos salarios de hasta $10.000 mensuales para un maestro, entonces nos decimos, ahí sí decimos, pues ganándote $10.000 mensuales seguramente encuentras
motivación más allá que en la vocación. Pero en resumen, en nuestros países, ser un maestro es una labor heroica. Además de ser una labor inspiradora, es una labor bastante difícil. Así que yo me pregunto, ¿qué va a ser de los maestros que van a empezar a ser maestros porque les tocó ser maestro? No porque lo soñaron realmente y porque realmente desean y tienen la vocación de inspirar a sus estudiantes. Para profundizar un poco más en esta introducción, yo quiero comenzar con la historia de un niño y un superhéroe. Y para eso me gustaría que se imaginaran el niño de esta foto creciendo en un escenario en el que tristemente tienen que crecer muchos niños en América Latina, un escenario en el que antes de sus 6 años ya había tenido que ver que a pocos metros de distancia suyo le dispararan a alguien y lo mataran sin ninguna razón, y que pasaran un par de años más para que recibiera, por ejemplo, la noticia de que su abuelo de 70 años lo habían matado porque no había querido pagar una microextorsión por una pequeña tienda de abarrotes que tenía en su casa. Y que no pasaran ni siquiera 6 meses para que llegara la noticia que su tía, la tía más adorada de la casa, también la habían matado sin ninguna razón aparente. Y que su primo, el hijo de aquella tía, se había levantado con ganas de venganza con apenas 14 años para vengar la muerte de su mamá y se había ido a la calle a tomar un arma, había conseguido matar a una de las personas que habían tenido que ver con la muerte de su mamá, pero como represalia, en menos de 2 meses a la salida del colegio lo habían esperado y lo habían matado. Un niño que crece en medio de todo ese ecosistema de violencia y de drogas, que ve sencillamente la muerte todos los días y la droga todos los días, tiene muy poca probabilidad de que se convierta en una persona de bien. Yo les preguntaría a ustedes, si ustedes estuvieran en su aula de clase, a un niño que está creciendo en medio de este ecosistema, seguramente pensarían que no es una persona con mucha probabilidad siquiera de que pase de los 16 años vivo, ¿no? Que eso, tristemente, aquí en Medellín se convirtió en la media. En aquella época, en los 90, era muy difícil crecer y era muy difícil pasar de los 16 años porque por una bala perdida o por terminar en malos pasos, los jóvenes terminábamos muertos antes de los 16 años. Lleno de todas estas malas noticias que para colmo, antes de sus 12 años, terminan matando a su padrino, que era casi como su papá, porque a su papá le gustaba mucho tomar licor y no permanecía mucho en la casa. Entonces este niño, en medio de ese, digamos que todo ese ecosistema y en la edad perfecta para tomar malos pasos, tuvo la fortuna de que apareciera un superhéroe en el camino. Esa historia que les acabo de contar hasta ahí es la historia de mi niñez. Yo crecí en medio de la violencia de uno de los barrios de drogas del municipio de Bello, que es una ciudad casi anexa a la ciudad de Medellín, en plena época de narcotráfico, digamos, donde el narcotráfico estaba arrebatando más vidas en aquella época. Pero afortunadamente a mis 12 años apareció en mi vida un superhéroe. A mis 12 años un profesor en horas extras, sin que se las pagaran, después de la escuela, después del horario laboral, después de su horario laboral, nos invitaba a nosotros, a mí y a otros compañeros, a quedarnos después del colegio, sencillamente a hacer cualquier cosa. Se ingeniaba uno que otro proyecto que pudiéramos desarrollar con el único como pretexto más bien de que nos alejáramos de las esquinas del barrio, que ocupáramos el tiempo de las tardes en algo más que simplemente estar parado en una esquina del barrio. Esa labor de ese maestro, una labor que hizo seguramente sin mayores pretensiones ni económicas, ni pensando en lo trascendental que podría ser, terminó cambiándonos la vida a cerca de 10 jóvenes que abandonamos cualquier vestigio de violencia que pudiéramos estar teniendo en aquella época y nos dedicamos a construir tejido social en lugar de destruirlo como era lo normal en las carreras de nuestros amigos del barrio, ¿no? En ser sicarios o en vender drogas. Este maestro entonces, y aquí quiero comenzar a entrar en materia, seguramente no sabía mucho de políticas públicas. Este maestro seguramente no se había leído el plan decenal de educación, ni tampoco, qué sé yo, él tenía ni siquiera una licenciatura probablemente. Era un profesor común y corriente, lo único que sí tenía era suficiente vocación como para dedicar su propio tiempo, sin que se lo pagaran, a inspirar la vida de nosotros y a cambiarnos de alguna manera el rumbo, a mostrarnos que había más oportunidades más allá de las fronteras invisibles de nuestros barrios y de nuestras vidas, ¿no? Así que
este profe, de nuevo, sin ni siquiera tecnología, sin conocer mucho de metodologías, simplemente con la vocación y con la iniciativa de captar nuestra atención, definitivamente nos cambió la vida. Para terminar un poco de resumir la historia, termino el colegio, no logro ir a la universidad porque no tenía el dinero suficiente para mantener mi paso por la universidad, así que finalmente termino haciendo una compañía de tecnología que en menos de 2 años estaba teniendo éxito y finalmente hacemos un stop para decir, junto con mi socio que también había pasado por aquella historia similar con este profe inspirador, nos detenemos para decir que había que hacer algo trascendental en la vida, que la vida no era solamente un asunto de conseguir dinero. Y en ese instante decidimos dedicar la vida a crear más maestros como Sigifredo Cortés, como mi maestro del colegio. Que sin duda yo me atrevo a decir que hoy soy lo que soy y que hoy le puedo dar gracias a Sigifredo por lo que soy, porque definitivamente soy lo que soy por él, por un maestro inspirador. Y seguramente todos esos estudiantes que ustedes tienen en el aula de clase en unos 15 años o en 10 años, seguramente podrán pararse enfrente de alguien y decir, gracias a mi profe, porque gracias a ella o a él soy lo que soy. Así que desde aquel entonces decidimos dedicarnos a trabajar por esto, por los maestros que inspiran, entendiendo que la media de nuestros maestros en América Latina en formación no es ni siquiera en muchos casos terminar un pregrado, en muchos casos terminan solamente el colegio, salen como normalistas y ya salen al ruedo, pero salen con la vocación suficiente, aunque no tengan toda la metodología en la cabeza, salen con la vocación suficiente para hacer la diferencia. Este es un poco nuestro equipo. Hoy tenemos cerca de 250 personas en los países que mencionaban en la introducción y nos dedicamos única y exclusivamente a pensar cuál es la tecnología que realmente el maestro debería usar, la tecnología que realmente le haga la vida más fácil al maestro. Nos empezamos a encontrar que en todo el mapa de la innovación educativa había un montón de herramientas tecnológicas que solamente se dedicaban a complicarle la vida al maestro más que resolvérsela. Y es que cuando vamos a la fecha actual y decimos, ¿será que eso que logró mi profesor conmigo es tan fácil de lograr en el siglo XXI? ¿Será que captar siquiera la atención de los aprendices del siglo XXI es tan fácil como era captar la atención de mi época, por ejemplo, de la época de nuestros papás? Todos los días educar a los aprendices del siglo XXI del siguiente siglo es más difícil. En nuestras aulas de clase nos empezamos a encontrar aprendices como este niño de la foto, un poco exagerada, pero sin duda es una nueva generación que pone sus propias reglas, que motivarlos es más difícil, que captarles la atención es mucho más difícil porque están bombardeados por cualquier cantidad de información todos los días y llegar al aula de clase y no encontrar información en su idioma definitivamente los aburre y pues cómo inspirar si ni siquiera logramos captar la atención de ellos, ¿no? Entre otras historias de mi vida, tuve la fortuna de tener un hijo cuando tenía 15 años, así que hoy mi hijo tiene 15 años, y me pongo yo a mirar los chats que él tiene con sus amigos y definitivamente es imposible de leer. O sea, utilizan un lenguaje en el que cortan las palabras, en el que utilizan palabras que ellos mismos se inventaron. Y si ni siquiera son capaces de comunicarse, somos nosotros capaces de comunicarnos en su lenguaje, pues entonces, ¿cómo vamos a hacer para inspirarlos? En cambio, si se encuentran cuando llevamos tecnología al aula o cuando los motivamos a consumir tecnologías, si se encuentran con un montón de amenazas que antes no existían, y entonces aparece el cybergrooming, aparece el cyberbullying, y entonces ahora corren el riesgo de ser abordados por perfiles falsos a través de Internet y terminan, tristemente hay muchos casos de esos aquí en Colombia, terminan siendo incluso hasta abusados sexualmente a partir de inofensivos chats que comienzan con un perfil falso en Facebook. Entonces, de nuevo, los retos como maestros son todos los días más difíciles. Ser un maestro que inspira en el siglo XXI, poder contar la historia dentro de 15 años de que ese estudiante que está triunfando gracias a mi labor como maestro, es todos los días más difícil. Así que uno se pregunta qué es lo que tenemos que hacer para recuperarlo. Y pienso que las primeras cosas que tienen que empezar a pasar es que hay que volver a dignificar la labor de ser maestros,
yo veía por ahí hace poco un video donde por alguna razón decían, no, es que yo no soy un profesor, y trataban de evitar la palabra profesor o la palabra maestro, y decían, no, yo prefiero llamarme un facilitador pero no, deberíamos seguir diciendo con orgullo, somos maestros. Los que son creyentes o los que somos creyentes, pues sabemos el significado que tiene la palabra maestro, y sabemos que, por ejemplo, Jesús fue un maestro, ¿no? Y es el maestro que perdura en el tiempo. Entonces, qué orgullosos deberíamos sentirnos de nuevo, decir, yo soy maestro, y no terminé siendo maestro sencillamente por accidente o por casualidad o porque no había ninguna otra cosa que hacer, ¿no? Pero por otro lado, deberíamos ser capaces de nuevo de inspirar y darnos cuenta que lo importante no es aprender matemáticas y español. Yo recuerdo muy poco de lo que aprendí de mi profesor Sigifredo sobre física o química, que eran las áreas que él enseñaba, pero sí recuerdo cuántas veces me dio lecciones que terminaron inspirándome a no rendirme o a no dejarme permear por los malos vicios y las malas recomendaciones de las personas de mi barrio. Pero por otro lado, sin duda tenemos que acudir a nuevas herramientas. Personalizar la educación, por ejemplo, es algo que nos hemos soñado seguramente como maestros toda la vida. Cuando evaluamos en el aula de clase y nos damos cuenta que solamente el 20% o menos desarrollaron las competencias que queríamos desarrollar o desarrollaron las habilidades que queríamos que desarrollaran, y quisiéramos pues, poder hacer algo distinto con el resto del 70% que lo hizo a medias o que no desarrolló la habilidad, pero sencillamente, aunque las estadísticas digan que en nuestras aulas de clase tenemos entre 15 y 23 estudiantes, y yo les pregunto, y cuando hago conferencias con maestros en vivo, les pregunto cuántos estudiantes tienen en el aula de clase, y dudo mucho que ustedes tengan 15 estudiantes en el aula de clase, sobre todo si están en la escuela pública. Tristemente, por ejemplo, yo me formé toda la vida en un aula que tenía 56 estudiantes. Entonces, ¿cómo pedirle a mi maestro que personalizara la educación en un grupo de 56 estudiantes? Pero luego llegan herramientas tecnológicas que sí lo permiten. El asunto es que antes que pensar en herramientas que le permitan al maestro personalizar el aprendizaje a partir de las métricas que toma de sus estudiantes, primero que eso colocamos una pizarra digital en el aula de clase pensando que eso va a resolver todos los problemas que el maestro tiene. Ahorita profundizaré un poco más en eso. Pero por otro lado, es importante, y creo que si ustedes están escuchando este webinar, están asistiendo a este congreso, es porque ustedes como formadores son conscientes de la importancia de formarse. Hace poco revisaba la lista de las competencias que sugiere la UNESCO que un maestro del siglo XXI debería tener. Y cuando revisaba como el último update, me encontraba un listado inmenso de las cosas que un maestro, en teoría, un maestro que pueda categorizarse como maestro innovador, debería tener. Y entonces encuentro uno incluso temas como de psicología positiva o resolución de conflictos en el aula o cosas por el estilo. Y uno dice, ¿a qué horas el maestro desarrolla esas decenas de competencias? Si además de eso tiene que calificar los exámenes, presentar los informes, preparar la clase, etcétera, etcétera. Pero sin duda no hay alternativa. El maestro tiene que formarse permanentemente, estar al nivel de las nuevas generaciones, de su manera de comunicarse y de su forma de entender un mundo que está cambiando todos los días. Nos demanda como maestros una formación permanente. Pero por último, que creo que aquí es un poco el papel del gobierno y de la empresa privada, y es que esta es una labor suficientemente complicada como para dejársela al maestro para que el maestro la solucione solo. Entonces, de nuevo, el acompañamiento es vital. Siempre tiene que haber un lugar donde ir, siempre tiene que haber un lugar donde se resuelvan preguntas. Por ejemplo, en Aulas Amigas tenemos un call center de cerca de 80 asesores técnicos y metodológicos, donde nuestros alrededor de 80,000 maestros hoy que están vinculados a la red llaman a cualquier hora, pero no para decir, no me funciona una herramienta tecnológica, sino para decir, además, ¿qué hago para mi clase de mañana? Estoy teniendo un niño que no logra desarrollar la habilidad que yo quiero desarrollar, o qué tipo de contenido debería incorporar, o cómo replico este proyecto de un maestro que me encontré en algún otro lugar del mundo a través de la red de Aulas Amigas, cómo hago para replicar este proyecto en mi aula de clase. Entonces, el acompañamiento es vital. Ustedes como maestros deberían siempre saber que no están solos, que realmente hay decenas de iniciativas que apoyan la innovación educativa dentro del aula de clase y que esto tiene que ser un trabajo en red. La innovación no es un trabajo sencillo
tenemos que sumarnos finalmente todos en ese reto de educar al aprendiz del siglo XXI. Pero frente a todas estas, digamos, como retos que surgen, y pues todo el mundo empieza a hablar de innovación educativa, en América Latina se han invertido billones de dólares en tecnología que termina en las manos de los estudiantes, pero que tristemente muy pocas tienen algún nivel de éxito. La cantidad de tabletas digitales que se han incorporado en México, que se han incorporado en Colombia, las iniciativas de computador por niño que se han hecho en Uruguay, en Argentina, finalmente muy pocas de ellas pueden reportar por encima del 10% de real impacto dentro de las aulas de clase, o por lo menos del uso. Entonces uno se pregunta, pues, ¿cuál es el verdadero camino? Entonces, algunos han intentado computadoras muy resistentes a las caídas, otros ponen mesas interactivas, simuladores, laboratorios virtuales, más mesas interactivas. Los que tienen el capital suficiente montan unos escenarios de aprendizaje supremamente sofisticados. Y así por el estilo, robótica, sistemas de votación, impresoras 3D, más robótica, qué sé yo, realidad virtual, ahora que es tendencia, tabletas y más tabletas, que finalmente pareciera que son más motivadas por el consumismo de la tecnología y los fabricantes de tecnología que por las verdaderas necesidades que tienen los maestros en materia de tecnología e innovación. Entonces aquí nosotros nos deteníamos un poco y decíamos, con una perspectiva distinta, ¿no? Porque todos los que hacen innovación educativa se sientan a pensar cómo hacer que el niño aprenda mejor, cómo hacer que el estudiante aprenda más, pero se nos olvida pensar en cómo ayudar al maestro para que el maestro siga siendo inspirador y que siga siendo cada vez mejor maestro. Y esa es realmente nuestra creencia, que realmente el aprendizaje y el análisis del contexto de los niños o del aprendiz lo tiene que hacer el maestro. Es imposible que un estándar o que una tecnología o que una herramienta tecnológica se hubiera dado cuenta que en mi aula de clase, por ejemplo, había algún niño que venía maltratado por sus padres o que venía con mala alimentación o que venía de un conflicto armado entre barrios. Eso finalmente no lo puede detectar ningún sistema automático, eso lo tiene que detectar el maestro y seguramente el mismo enfoque pedagógico que deba usar, la personalización del aprendizaje dentro del aula de clase debería estar orientada también por ese contexto personal que el niño tiene. Así que nunca una laptop ni nunca una tablet van a terminar solucionando los problemas de desarrollo real de conocimiento dentro del aula de clase. Hace poco, a inicios de este año, estuve en Las Vegas en un evento que se llama el CES, donde hacen como la exposición de las principales herramientas tecnológicas que se lanzan, y nos encontrábamos con unos robots coreanos que seguramente hayan visto por ahí en internet, que son autónomos, están en capacidad de responderle preguntas a los niños, precargan contenido desde internet y con eso resuelven dudas, le presentan el plan de estudio, y yo decía, qué triste que la innovación educativa siga pretendiendo sustituir al maestro. Eso es algo que no debería pasar. La tecnología que debe entrar en nuestras aulas de clase debe ser tecnología que nos ayude a ejecutar nuestra labor como maestros, y en ningún momento debería ser tecnología o que nos complique la vida o que de alguna manera pretenda sustituirnos. No estamos formando robots, ¿no? Entonces, en ese análisis decíamos, realmente la innovación educativa, ¿en qué punto debería empezar a apoyar, o la tecnología, en qué punto debería apoyar al maestro? Aquí les pido disculpas, se me escapó una presentación en inglés, pero son solo palabras. Lo primero es que el maestro no solamente da clase, el maestro planea, y planear significa rastrear otras experiencias de aprendizaje, significa escoger seguramente algunas estrategias didácticas específicas para el conocimiento que queramos desarrollar con los estudiantes, significa rastrear los contenidos, significa, que ahora lo vamos a mirar, tener internet en el aula de clase, que me imagino que todos ustedes que están escuchando sobre innovación educativa deben tener una banda ancha de varios gigas de velocidad en sus escuelas para que les alcance siquiera de a 1 mega para sus estudiantes o algo así por el estilo. Y seguramente estarán preguntándose si alguno realmente lo tiene. Y créanme que en lo que he podido andar de América Latina y de la India en aulas de clase, incluso de colegios muy prestantes y colegios con buen nivel económico, si es que tienen acceso a Internet, es un Internet que no se puede garantizar 24/7. Internet todavía no está suficientemente inventado, digámoslo así, para soportar el tráfico
que la educación normalmente requiere. Así que ahí hay una barrera permanente y sobre todo en nuestros países con geografías tan complejas como la de México o la de Colombia, donde llevar la conectividad a las zonas rurales, por ejemplo, termina siendo una tarea inviable por los costos y por la misma infraestructura tecnológica que tenemos en las zonas. Luego de que planean, pues ustedes, los maestros, van a enseñar, pero además de eso, acompañar el proceso de aprendizaje en el aula de clase, cualquiera que sea el enfoque pedagógico que estén usando, hay un momento de aprendizaje o desarrollo de conocimiento en conjunto en el aula de clase o en el ambiente que ustedes deciden. Pero después de eso, tenemos que medir. Medir siempre es importante. Medir y fortalecer las debilidades que detectamos en la medición siempre resulta vital. Y después de eso, comunicarnos con los padres de familia, porque tristemente en la educación básica todos los días se pierde más la figura del padre de familia como coeducador y los papás empezamos a pensar siempre que es responsabilidad de los maestros 100% la educación de nuestros hijos. Pero la coeducación es vital. La educación tanto en los principios como la educación en los mismos aspectos técnicos de la educación, es importante que el padre de familia participe. Pero cómo comunicarnos con los estudiantes, cómo llamar a cada papá todos los días para decirle, oiga, hoy su hijo participó en clase y fue excelente, usted lo debería felicitar hoy cuando llegue a la casa para que esa conducta se empiece a repetir todos los días. Es imposible. De nuevo, si tenemos un aula con 30, 40, 50 estudiantes, esa comunicación con los padres es bastante complicada, pero ya existe tecnología que nos permitiría hacerlo más fácil. Lo que pasa es que, de nuevo, los gobiernos siguen invirtiendo en tecnología que no está enfocada a apoyar realmente los procesos de aprendizaje. Por otro lado, el maestro del siglo XXI, y seguramente ustedes lo hacen, hace networking y comparte su experiencia con otros maestros alrededor del mundo. Y de nuevo, la tecnología debería ayudar a documentar esos casos de éxito, de experiencias de aprendizaje y replicarlo. Por otro lado, la tecnología debería apoyar también en el crecimiento profesional de los maestros, desestructurar un poco la forma como se aprende. Hace un rato se dejó de aprender con mallas curriculares muy estrictas, sobre todo nosotros como maestros, que tenemos que adaptarnos rápidamente a las necesidades que nos encontramos en las aulas de clase. Y por supuesto, las métricas. Ojalá nosotros pudiéramos hacer suficiente inteligencia sobre las métricas que tomamos de nuestra aula de clase para que eso termine realmente siendo como producto de la personalización misma del aprendizaje. Y como base de todo esto, siempre la conectividad, que de nuevo, tristemente, no es un lujo que podamos tener en la mayoría de las aulas de clase. Entonces aquí uno se pregunta, toda esa tecnología que les mostraba hace un segundo, las tablets y todo esto, ¿qué tanto contribuyen todos estos puntos? Se atrevería uno a decir que contribuyen un poco en el momento de enseñar. Entonces, como muchas personas creen que el maestro solamente tiene que dictar clase, entonces ayudémosle al maestro colocándole un tablero digital y unas tablets en el aula de clase y pareciera que eso ya resolviera todo lo que el maestro necesita para hacer innovación. Pero definitivamente no, y como parte de nuestra investigación de esto que nosotros denominamos como el ciclo integral del maestro, nos encontramos con más de 120 herramientas tecnológicas que debería manejar un maestro del siglo XXI para poder decir que tiene el control, o digamos que se está apoyando en la tecnología para desarrollar la educación que debería existir en el siglo XXI. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes dominan esas 120 herramientas, no? ¿Cuántos dominan suficientes herramientas para planeación, suficientes herramentas de enseñanza y acompañamiento, suficientes herramientas de evaluación, comunicación, networking y crecimiento profesional, además de herramientas que les ayuden a sustituir el acceso a Internet del que carecemos? Y seguramente la respuesta sería que muy pocos o ninguno. Yo mismo sería incapaz de dominar tantas herramientas como las que existían antes, que esto ya en el pasado pasó, ¿no? O sea, cuando el ser humano del nuevo milenio se supone que debería dominar todas estas herramientas, ¿no? O sea, para ser un ciudadano digital había que tener un dispositivo para escuchar música, un Discman o algo por el estilo. El que no tuviera celular, pues no estaba comunicándose, tenías que tener una cámara digital, tenías que tener un GPS para ubicarte en ciudades cada vez más grandes y con tráfico más pesado. Había que aprender a utilizar Facebook y a llevar una agenda y cosas por el estilo. Pero sencillamente el ser humano promedio era incapaz de dominar todas estas herramientas tecnológicas a la vez, hasta que alguien finalmente se inventó un iPhone y consiguió que, por ejemplo, mi mamá, que era incapaz de dominar todas estas herramientas tecnológicas juntas,
hoy sea capaz de escuchar música, llamar por teléfono, ubicarse en el GPS, manejar su agenda, manejar redes sociales, tomar fotos, navegar en Internet. Y ahora sí es posible porque lo tiene en su celular. Antes era sencillamente imposible. Así que algo parecido tenía que pasar en la educación. Tenía que existir una herramienta tecnológica que consiguiera que los maestros pudieran, digamos que, suplir todas esas necesidades en cada uno de los momentos, cada una de las necesidades tecnológicas en cada uno de esos momentos del proceso de aprendizaje, y que fuera manejable, que fuera algo como un iPhone que pudieran utilizar. Así que en eso hemos enfocado nuestra investigación en los últimos 2 años y finalmente terminamos inventándonos una herramienta tecnológica aquí en Colombia que fue patentada por nosotros y fue lo que nos hizo merecedores de este premio como la innovación del año por la MIT University del año pasado. Y bueno, no me queda más que mostrarles, este es casi como mi hijo, esto es la evolución de lo que comenzó siendo en sus inicios una simple pizarra digital, pero hoy lo queremos presentar y que los maestros lo conozcan como su especie de asistente personal, como esa computadora que todo maestro debería tener. Yo les he pasado un link, Rolando, porque me imagino que por aquí no se va a ver muy bien el video, para el que no lo esté viendo bien por acá, puede abrir el video en YouTube, toma 3 minutos nada más y regresamos para las conclusiones. Muchas gracias, Rolando.
No sé si ya allí están viendo de nuevo mi pantalla. Sí, la estamos viendo, Juan Manuel. Ok, perfecto. Así que como ven, finalmente todo nuestro ejercicio de innovación giró en torno a hacer un dispositivo que le ayudara al maestro desde planear sus clases hasta sumar interactividad en el aula de clase, llevar internet a las aulas que no tuvieran internet. Definitivamente no podíamos seguir dependiendo del internet, así que, por ejemplo, este dispositivo tiene la habilidad de agarrar pedazos de internet cuando el maestro está preparando su clase para que luego los estudiantes se puedan conectar al dispositivo y navegar como si estuvieran conectados a internet y recorrer videos en Wikipedia y recorrer con material interactivo bueno, en fin, todo el contenido que ustedes quieran navegar desde internet. Entonces, para resumirlo, colocamos en un mismo dispositivo una pizarra digital interactiva, porque Tommy hace táctil cualquier superficie en un instante, pero además de eso, en sí mismo es una computadora, entonces tiene Word, Excel, PowerPoint, tiene todo lo que necesitamos de una computadora. Pero además de eso hace cosas tan simples como tomar asistencia o llamar a lista a nuestros estudiantes con solo acercar un QR, pero también califica los exámenes de selección múltiple. Con solo mostrarle el examen a Tommy instantáneamente lo califica y le manda además al padre de familia el reporte y una recomendación de contenido para consumir. Hace realidad aumentada, lleva internet a las aulas que no tienen internet, permite comunicación entre diferentes dispositivos dentro del aula. Paso muy rápido porque no se trata como de convertir esto en una presentación comercial, pero en resumen, nos encontramos un dispositivo que además les desarrolla profesionalmente al maestro, viene con más de 1.500 horas de desarrollo profesional en diferentes áreas, entre ellos temas de bilingüismo, ciudadanía digital, liderazgo, etcétera. Hace una recopilación de experiencias de aprendizaje de muchos maestros de nuestra red y de otros maestros alrededor del mundo para ser replicados. Y pone a disposición el call center que les mencionaba al principio de cerca de 80 personas pendientes del soporte técnico y metodológico hasta por 120 minutos mensuales. Una aplicación móvil gratuita para los papás, una herramienta de planeación curricular por proyectos, miles de contenidos educativos que van creciendo todos los días, ajustados a la malla de cada país, herramientas de creación de contenido y de compartir recursos pues, crear tus propios recursos para la herramienta, herramientas de calificación, etcétera. Así me quedaría mucho rato contándoles, pero que todos los días seguiremos trabajando y muy concentrados en hacer herramientas tecnológicas, pero pensadas específicamente para los maestros. De esto, quienes estén de pronto, por ejemplo, en Guadalajara, ahora vamos a hacer una expo junto con SINADEP en la feria de Guadalajara, en la Feria del Libro de Guadalajara. Y bueno, en México tenemos un showroom en nuestra oficina, o en la oficina de SINADEP también hay un showroom de este tipo de herramientas. Y asimismo, casi que en cualquier país de América Latina podrían acercarse a un Tommy 7 y conocerlo, que de nuevo es como nuestro hijo y nuestra creación. Eh, Ahí está el sitio web por si les interesa un poco más de información y eso sería todo. Ahí está mi Facebook, Twitter, Instagram por si quisieran contactarme y nada más. Muchísimas gracias, gracias por escucharme, pero sobre todo gracias por ser maestros interesados en desarrollarse profesionalmente y en ser maestros que inspiran, que finalmente le cambien la vida a sus estudiantes. Muchísimas gracias. Juan Manuel, muchísimas gracias por tu conferencia, realmente una conferencia bastante inspiradora. Tienes una pregunta, te pregunta Edna Nolasco, si el dispositivo está enfocado solo a nivel básico o también hay uno para educación superior. Mira, nosotros lo diseñamos pensando en educación básica y secundaria principalmente, pero nos ha sorprendido que cerca del 25%, diría yo, de los maestros, nosotros lanzamos esta versión hace más o menos 5 meses y hoy tenemos cerca de 10.000 maestros que la usan ya en el mercado. Y cerca del 25 de ellos son maestros universitarios. Los contenidos que van a encontrar precargados y todos los bancos de contenidos son contenidos de básica y de secundaria y media superior, algo. Pero de superior no tenemos contenido. Sin embargo, el dispositivo permite que los mismos maestros carguen su contenido y lo compartan con los estudiantes. Así que todo el contenido que ustedes tengan en cualquier formato prácticamente va a ser compatible con este tipo de tecnología.
me está preguntando Ana Lucía si es necesario tener una pizarra digital para utilizar el dispositivo Tommy o el dispositivo Tommy es independiente, funciona de manera autónoma. No. Sí, Tommy es una pizarra digital en sí mismo. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen a Tommy en su casa, podrían convertir en pizarra digital su televisor. Su televisor se hace táctil. Solo si apuntas Tommy al televisor, Tommy viene con un lápiz especial que hace táctil cualquier superficie. Así que si, por ejemplo, tienen un videoproyector en su aula de clase y lo están apuntando a la pizarra acrílica común y corriente, esa pizarra acrílica se convierte en una pizarra digital. Entonces, Tommy en sí mismo es una pizarra digital. Si lo resumiera, Tommy es una computadora, es una pizarra digital, es un hotspot de Internet, como una especie de access point de contenidos. Es un sistema de calificación automática de pruebas, es una herramienta para llamar a lista y es un sistema de realidad aumentada. Aquí te preguntan que cuál es el precio, Verónica Aguilar pregunta que cuál es el precio actual del dispositivo. El dispositivo está, voy a decirlo en dólares para generalizar, pero está en alrededor de $800 en cada país. Sin embargo, hacemos algunos convenios. Entonces, por ejemplo, en México hicimos un convenio con SINADEP, donde cualquier maestro mexicano adscrito a SINADEP puede tener un Tommy por 700 pesos mexicanos mensuales. Así que termina siendo, pues hoy, solamente durante el evento del BED que estuvimos hace poco en el BED Latam, allí en Ciudad de México, alrededor de 40 maestros se llevaron su Tommy por 700 pesos mensuales, ¿no? Y aquí en Colombia eso se equivale más o menos como a unos 70.000 pesos colombianos mensuales para tener la herramienta tecnológica, el programa de desarrollo profesional docente, el acceso a los contenidos, el acceso al soporte técnico y metodológico, bueno, a todo lo que les conté. Juan Manuel, realmente una conferencia con la cual cerramos nuestro CIDEP, una conferencia maravillosa. Muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo, por regalarnos tu experiencia. Dejaste muy motivados y muy interesados a muchos docentes que pues son gran parte de nuestros participantes. Y bueno, te deseamos los mejores éxitos, que tu compañía siga creciendo de la manera que lo ha venido haciendo. Muchísimas gracias, ojalá así sea. Bueno, ya con esta ponencia, con conferencia, damos por terminado nuestro congreso. Tengo unas palabras de cierre. Antes de las palabras de cierre, la organización del congreso les va a enviar a sus correos electrónicos con el cual se inscribieron una encuesta de satisfacción. A ver cómo les pareció. Se va a activar la encuesta en este momento, me dicen, para que ustedes la revisen, nos cuenten cómo les pareció esta primera edición de nuestro congreso, que nos cuenten en qué cosas creen que debemos mejorar. Realmente es un interés muy marcado de toda la organización que ustedes han quedado satisfechos. Y bueno, voy a dar lectura a las palabras de cierre.